Una vez, el matemático Hardy, G.H. Hardy, visitó en el hospital a su protegido, el matemático hindú Ramanujan. Solo para conversarle, porque estaba ahí en el hospital, le dijo que 1729, el número del taxi en el que él había llegado al hospital, era bastante soso, era un número soso. A lo que Ramanujan le replicó inmediatamente: no, Hardy, no, se trata de un número muy interesante. Es el menor que se puede expresar como suma de dos cubos de dos maneras distintas. Conversaciones de matemáticos. Hoy día, en una belleza nueva, está con nosotros nuestro Premio Nacional de Ciencias 2011, matemático, investigador de matemático, pero también apasionado por el traspaso del acervo y el conocimiento y la investigación matemática a la educación, a la enseñanza de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ingeniero civil matemático, hijo de Bochef, Así es. nació en Puerto Varas, doctor en matemáticas, académico del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la misma universidad, es miembro de la Academia Chilena de Ciencias, director del proyecto Herramientas para la Formación de Profesores de Matemática. Estamos muy contentos de estar con Patricio Felmer aquí en el estudio en una belleza nueva. Patricio, lo primero, ¿qué te parece esta conversación de matemáticos? ¿Conversan así los matemáticos entre sí a veces? Por supuesto, no. Por supuesto que sí, y bueno, es una conversación muy especial, porque Ramanujan, así como lo conozco yo, Ramanujan, es un matemático hindú de una tremenda fuerza y conocimiento, o sea, de vitalidad, fíjate que todavía hay algunas fórmulas que él escribió, y que él dijo que eran correctas, como por ejemplo esta suma, estas cosas, pero que él muchas veces no demostró. Y que todavía hay gente que quiere, como en el fondo, pillar si estaban erradas. Y persistentemente ha estado, ser un genio matemático de proporciones, digamos. ¿Qué es lo que hace, qué caracteriza a un genio matemático? A ver, el matemático es un creador, así como el artista es el que crea algo nuevo. Como decía Huidobro, no cantéis la rosa, hacerla aparecer en el poema. O es alguien que a partir de algo ya dado, construye relaciones nuevas nomás. A ver, es que lo último también es creación, digamos. O sea, efectivamente, o sea, el matemático se nutre, digamos, de lo que existe. O sea, como en cualquier, hasta un poeta, digamos, también se nutre de lo que pasó antes, a veces para negar lo anterior. O sea, evidentemente que toda la experiencia humana anterior te marca como matemático. Y bueno, la matemática, así como cualquier otra de nuestras actividades humanas, digamos, es creación, digamos. La creación de nuevas relaciones, por ejemplo, la matemática es una sola unidad, pero hay como, a veces hay áreas, por ejemplo, en geometría, álgebra, distintas áreas, y de repente se encuentran relaciones que no son nada de triviales, o sea, que son realmente creación del genio que está ahí. Ahora, Ramanujan, evidentemente, fue un genio matemático. Ahora, normalmente hay muchos matemáticos que trabajamos harto y tenemos fuerza y pasión, digamos, claro, pero digamos, hay que guardar las proporciones con Ramanujan. Tú hablaste ahí de que a veces dentro de la matemática, el álgebra, la geometría, se pueden establecer como una suerte de puentes o de saltos. ¿Algún ejemplo en la historia que haya sido significativo, que sea gráfico y visual de lo que acabas de decir? Bueno, a ver. Por ejemplo, tú tienes una de los aportes importantes de Descartes es haber relacionado el álgebra con la geometría. ¿Ya? O sea, la geometría analítica, el plano cartesiano, digamos, se llama justamente así, justamente mezcla, o sea, porque la manera de mirar la geometría previa, digamos, de los griegos, es distinta. Y después tiene por un lado el álgebra, el desarrollo del álgebra a partir de los números, ¿ya? Y entonces él hace ese es un puente, digamos, maravilloso, que crea otra situación, digamos. Y así la matemática, hay muchos otros ejemplos que ahora no se van a ocurrir, pero ese es un ejemplo que muestra esa relación que de repente establece entre dos áreas que parecen distintas, digamos. Algo que he conversado siempre con los matemáticos en el programa, no son muchos los que hemos entrevistado, pero varios, muy distinguidos, matemáticos chilenos, ha sido esta capacidad impresionante que tiene la matemática, como ningún otro lenguaje, de tocar la realidad. No sé si estás de acuerdo con eso, que esa es como la primera gran cualidad de las matemáticas. Como un lenguaje abstracto, un lenguaje de ideas, un lenguaje, no sé cómo llamarlo, lógico,
numérico, qué sé yo, toca la realidad. A ver, no sé si tienes alguna reflexión sobre eso, Sí. Patricio. A ver, no sé si de alguna manera, en algún momento hubo gente que hablaba de un cierto milagro en la matemática, ¿ya? Porque de repente había un problema en la realidad, digamos, ¿ya? Se creaba cierta herramienta matemática y después decía, oye, pero también se puede aplicar acá, ¿ya? Entonces ese era como un milagro, la matemática tenía ese milagro. Ahora, uno lo puede pensar así, digamos, que es el milagro de la matemática que tiene como esa rama. Pero quizás no es tanto, porque en el fondo, por lo menos la manera en que yo lo veo, digamos, de alguna manera nosotros compartimos, los matemáticos, o sea, no de alguna manera, evidentemente compartimos con nuestro mundo, con nuestra... Y los físicos, o sea, los físicos se relacionan con los matemáticos, los biólogos, entonces que de alguna manera de repente los mismos modelos sean usados, es porque en el fondo son las mismas mentes que están relacionando esas cosas. O sea, no hay magia de la matemática, simplemente es la magia de la mente humana que es capaz de relacionar fenómenos parecidos. Siempre tú estás buscando modelos que aproximen a la realidad y entonces los ajustas, digamos, a veces de malamente, ¿eh? O sea, algunos modelos matemáticos no representan la realidad. Pero esa magia yo creo que es la magia de nuestra capacidad humana de pensar, de desarrollar, de relacionar cosas. Tú hablaste de la relación en la matemática con otras ciencias, biología, física. Le escuché el otro día a un biólogo, también en una entrevista hace tiempo, Labarca, que me decía que al final la física va a terminar siendo matemática y que la biología va a ser cada vez más matematizable. ¿Qué piensas tú de eso, de ese horizonte para la ciencia? O sea, la matemática es una herramienta para conocer, para predecir, y eso es lo que uno quiere siempre, ¿no? Conocer y predecir qué va a pasar, qué nos va a pasar, nos preocupa el futuro. La matemática es una herramienta que siempre va a estar disponible para cualquier área, digamos. La biología ha experimentado estos últimos años o sea, la matemática ha experimentado una intromisión, digamos, o un aporte a la biología, como lo quieras ver, muy fuerte este último tiempo. La biología como que estaba medio aparte, digamos. Sí. Pero últimamente, digamos, los ¿Dónde, modelos... por ejemplo, en qué tema o en qué... Mira, en casi, bueno, yo no soy muy experto en cosas de biología, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con informática y ADN, estudios genéticos, o sea, ahí hay matemática de todo tipo, digamos, de estadística, probabilidades. Después, por ejemplo, en estructuras celulares, yo escucho colegas míos, digamos, cómo modelan el interior y las relaciones entre los distintos elementos con ecuaciones diferenciales. Eso hace 30 años las ecuaciones diferenciales tienen que ver con biología. De repente con algunos modelos de población, que ahí era más o menos fácil. Pero ahora metidos dentro de la célula, estableciendo relaciones entre las partes de la célula, las componentes y sus funciones, a través de ecuaciones diferenciales. O sea, ecuaciones diferenciales es una herramienta hecha un poco para la física, digamos, para entender el mundo físico. Pero bueno, evidentemente la célula está compuesta de elementos similares, digamos, solo que antes no la podíamos ver o la entendíamos tanto. No, hay una fuerte entrada de la matemática en la biología, eso es evidente ahora y en todas las áreas. Es una herramienta adicional para el pensamiento y para tratar de desarrollar la ciencia, ¿no? Es una herramienta, a ver, porque aparece aquí la matemática usada para la ciencia, pero la matemática pura en sí misma, ¿qué es eso? Y hablemos un poco de esa matemática que se acaba en sí misma, que no sale hacia afuera. Sí. Bueno, lo que hacen la matemática son personas, son matemáticos, y de repente se desafían, digamos, en un buen sentido, digamos. Entonces empiezan a discutir. O sea, aparece una teoría nacida, digamos, de la física, para resolver, pero después de repente empiezan a aparecer cosas que ya no están ahí, pero aparecen preguntas, digamos. Y resulta que son preguntas que de alguna manera son desafiantes y que le interesan a más de uno, digamos. Empiezan a interesar a más gente, ¿ya? Y entonces se arma un mundo que no tiene que ver con la aplicación y empieza a hacerte la matemática, ¿ya? Y después, o sea, por ejemplo, otra cosa que a todo matemático que tú le preguntes te va a decir, de repente uno puede resolver un problema, ¿ya? Y a veces hay una resolución bella de ese problema, que tiene un valor sí, pero oye, los argumentos son limpios, no hay enredos, sino que todo eso tiene, o sea, uno siente como mucho valor. Ahora, de nuevo yo digo, eso no es una característica de los matemáticos. O sea, a todos nos gusta, o sea, la belleza nos importa. Entonces, la belleza es un argumento, o la simplicidad es un argumento.
Entonces, claro, o sea, está la matemática como una herramienta, como un lenguaje para entender el mundo, pero ese lenguaje en sí empieza a producir relaciones entre sí, entre áreas, por ejemplo. De repente alguien descubre una relación nueva entre cierta área de matemática que se veía totalmente alejado de otra. Oh, qué interesante. Y empieza ahí, de repente empieza a inventar cosas. Ahora, de repente, o sea, ¿qué es lo que pasa con matemáticas? Que hace que sea una herramienta muy potente, porque todo ese desarrollo, de repente parece incluso que es una cosa sin sentido, digamos, un entretenimiento de matemáticos, que en cierto modo lo es, digamos, ¿ya? Pero de repente hay bajadas que son inesperadas. Digamos. ¿Como por ejemplo? No sé, pues es viejo, yo no trabajo en álgebra, digamos, pero el tema de la criptografía se basa en teoría algebraica. Expliquemos brevemente qué es lo que es la criptografía, quien no sabe eso. No, la criptografía se trata de esconder los mensajes que pasan por Internet, digamos. O sea, si yo me meto a la cuenta de mi banco y me pide mi password, mi número secreto, yo no quiero que nadie se entere, digamos. Entonces hay que esconderlo. ¿Ya? Ahora, la manera de esconderlo utiliza matemática que fue desarrollada siglos atrás, sin siquiera pensar para qué podía servir, en el argumento, o sea, en la discusión que te acabo de decir, digamos. ¿Te fijas? Entonces uno sabe, digamos, que la matemática hay que desarrollarla en todos sus niveles. Estaba pensando porque, bueno, tú recibiste el Premio Nacional de Ciencia y hiciste un discurso muy sentido, ya vamos a comentar un poco eso. También lo recibió Carla Córdoba, la filósofa, contigo, ¿no? Sí. Con Roberto Torretti, que además es un apasionado de la matemática, pero desde el lado de la filosofía, el pensamiento. Y ella dijo algo que me gustó. Dijo, de alguna manera, hoy día en nuestra sociedad se está presionando por lo utilitario, aquello que tenga un uso en la realidad. Claro. Hay una presión, Claro. entendí, hacia el mundo intelectual, descuidando el pensamiento puro o la búsqueda pura. ¿Qué piensas tú de esa afirmación de Carla Córdoba? Bueno, yo creo que eso, o sea, es una realidad, digamos, en el sentido de que efectivamente el mundo se ha puesto muy mercantilista, digamos, al resultado, corto plazo. Y en ese sentido se comparte ciertos sentimientos de la matemática. La matemática también se tiene que tomar distancia para su desarrollo. ¿Ya? Ahora, tampoco, o sea, ahí también yo creo que es importante en la matemática tener las distintas expresiones de la matemática presente, porque también la matemática pura se puede quedar sola, digamos, ¿te fijas? Aislada, Entonces, autista, claro, como Serrat en sí un mismo. poco, claro. Ahora, eso no ocurre cuando los centros de investigación son centros que tienen las distintas componentes presentes, digamos. Porque no todo matemático tiene que hacer de todo, imposible ahora en estos tiempos. Pero sí en cuanto a lo que es tener interacción. Entonces eso hace que se nutran las distintas áreas. Estaba pensando, bueno, yo tengo que hablar de la poesía que conozco más que la matemática, pero en un poeta francés que se llama Stéphane Mallarmé, que llevó la poesía al estado máximo de pureza de abstracción, casi como que creó su utopía era crear un lenguaje que no tuviera relación con la realidad, separarlo del referente de la realidad, ¿no? Y crear el libro puro, el lenguaje puro. Bueno, se chifló en esa búsqueda, pero eso, ¿no? existe, y existe, son los bibeló de inanidad sonora, los llamaba Mallarmé. Son unos poemas cerrados, herméticos, que no los entiende nadie, salvo él tal vez y algunos expertos en criptografía poética, pero él buscó desesperadamente ese lenguaje puro. Yo creo que ahí Mallarmé se fue como de la poesía un poco hacia el borde de la matemática. ¿Existe un Mallarmé en matemática, en la historia de matemática? Alguien que haya buscado esta... Yo creo que naturalmente en matemática existe esa búsqueda por la pureza de matemática, digamos, ¿ya? Y encuentra eco en colegas en distintas partes del mundo, o sea, muy, muy rápido, y eso le da mucha fuerza a la matemática. En el caso de la matemática, al menos, ahora, la matemática tiene que ser comunicada y establecida entre seres, digamos, si no, no tiene sentido. O sea, Pero algún Mallarmé matemático, ¿se te ocurre alguno que se acerque un poco a ese arquetipo al que te acabo de decir? Es que, es que me cuesta pensar en esa poesía tan abstracta, ¿qué significa exactamente? Entiendo lo que es la matemática. O sea, yo diría que hay muchos matemáticos que buscan eso. No lo veo como algo... exclusivo de uno. Claro, de que, mira, te identifico, porque de alguna manera está en el pensamiento intelectual de la matemática esa abstracción y ese tratar de sacar lo más puro, lo más esencial de los argumentos, digamos, y despojarlo de lo relevante. ¿Ya? Pero siempre, a ver, una cosa que es importante, digamos, que en matemáticas siempre lo irrelevante es algo que va cambiando de momento a momento. Entonces, no vas a llegar a ese lenguaje puro, sino que creo que más bien es una búsqueda por
por tratar de descomponer y entender las estructuras de manera más Uno pura. si analiza la historia de la física o la historia de la biología, se da cuenta que son ciencias históricas, o sea que sus paradigmas corresponden a momentos históricos, incluso modelos. Y la matemática uno tendería a pensar que es más estable históricamente, pero también es historia, ¿no es cierto? Y es fluir y tiene que ver con contextos de pensamiento. Por supuesto, digamos, no cabe duda, digamos, o sea, lo que es el desarrollo de la geometría griega, digamos, tiene que ver mucho con la filosofía. Si tú piensas lo que es el desarrollo de la matemática, del cálculo diferencial, después aplicaciones de la matemática, ecuaciones diferenciales, toda esa área es un área que está muy relacionada con la revolución industrial, digamos. Significa el tipo de problema, o sea, no cabe duda que la matemática está... Y la está matemática marcada. de hoy, sobre todo establecer yo sé que una fotografía es difícil y hay que separarse hoy. ¿Cuál es el contexto y cuál es la matemática de punta que se está haciendo? Si uno, y pudiera mirar a lo mejor con más distancia desde el Es difícil futuro. la pregunta, digamos, no sé si me siento capacitado, pero a mi opinión, aproximarse, digamos, ¿no? claro. Poco. Mira, mi impresión es que la matemática, así como la ciencia en general, está sufriendo una explosión, digamos, de conocimiento, de búsqueda. Hubo un tiempo que yo creo que el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, quizá un poco más avanzado, con mucha intención de obtener la matemática, digamos. De hecho, hay una experiencia como francesa. la teoría final, así es. Claro, hay una experiencia francesa muy interesante, que un grupo de matemáticos franceses decidieron escribir la matemática, ¿ya? Y se reunían, no sé si una vez al mes, la parte práctica no la recuerdo, y escribían bajo el seudónimo de Nicolas Bourbaki, ¿ya? Y entonces empezaron a escribir la matemática, ¿ya? Y desde cero, a desarrollarla y un poco con una arrogancia un poco francesa, vamos a escribir lo que es la matemática, ¿ya? Y bueno, o sea, fue un experimento, o sea, una experiencia interesante, duró muchos años y están los libros en la biblioteca. Yo cuando era estudiante, abrir el Bourbaki era como abrir la Biblia, así, con respeto se miraba el Bourbaki. Como un libro esotérico, así, ¿no? No, un libro de matemática pero, o sea, lo que estaba ahí era la matemática. Y bueno, eso es un experimento que fracasó, digamos. No sé si fracasó, un experimento, o sea, una experiencia humana. Y ahora hay expansión, digamos, o sea, hay teorías nuevas, aplicaciones distintas. ¿Alguna teoría nueva de las que estén en el aire y que te parezca a ti interesante de señalar, que podemos compartir? Así de ahora. Porque, bueno, es difícil encontrar la fuente. No sería capaz de decirlo, cosas un poquito más antiguas, teoría del caos, que crea toda una cuestión interesante. Eso me interesa. A ver, pero un poquito más antiguo, digamos. Aunque sea cortito, porque la teoría del caos me parece bonito compartirlo. Mira, a ver, yo voy a contar dos cositas de la teoría del caos. Primero, Poincaré, un gran matemático francés, reconocido con toda su obra, digamos, en todas las áreas, se dice que es el último matemático que hizo aporte a todas las áreas matemáticas. Él estuvo trabajando en un problema, que es el problema de dos soles fijos a distancia fija y un planeta que se mueve en torno a lo... Y entonces hay un premio que ofreció la corona, no me acuerdo ahora, de Noruega en ese momento, y él presentó el trabajo, ¿ya? Y resulta que Weierstrass, otro matemático, después de que ya estaba casi publicado, se dio cuenta que había un error. Y ahí quedó, y él trató de arreglarlo y no pudo. ¿Ya? En el fondo es predecir la posición de este planeta que está girando entre dos soles fijos, ¿ya? Y entonces de alguna manera tú quieres saber en qué lado está, digamos. Está girando acá, porque de repente pasaba al otro. Digamos, y después de muchos años, ¿no? Un meteorólogo estaba simplificando los modelos de meteorología, porque todos decían, no, es que el problema es que es muy grande el problema. O sea, son muchas variables. Y entonces él simplificó, obtuvo una ecuación, un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones diferenciales, de primer orden, no lineales, pero cuadráticas. O sea, lo más simple que te imaginas, y entonces lo metió en un computador, no sé cuántas horas, debe haber sido en principios de los 60, fines de 50. Un computador no sé cuántas horas, y resulta que se dio cuenta, y ahí hay un monito que está en un dibujo que está en todos los libros, de esta, como mariposa, que hay 2 puntos que empiezan a atraer, y él no sabe decir dónde va a estar. Y ese es el origen, digamos, de esta impredictibilidad. Se supone que las ecuaciones diferenciales, de alguna manera, son modelos deterministas, ¿ya? Entonces, si yo tengo un modelo de ecuación diferencial, le doy la condición inicial, sé dónde va a estar, después de un tiempo, la partícula, lo que sea. A medida que pasa el tiempo, eso se empieza a perder y la teoría del caos justamente entra en esa o sea, pequeñas variaciones de la condición inicial pueden provocar variaciones enormes en el resultado, digamos, de ese procedimiento si el tiempo es largo. Y eso
justamente el problema que estaba tratando resolver Poincaré no era resoluble de la forma que él lo estaba tratando de resolver. Pero ese giro, ese cambio es tan fuerte como, por ejemplo, lo que fue la teoría de la relatividad en física, en matemáticas. ¿Es como una inflexión tan importante o de tantas consecuencias? Yo no sé si en matemática, pero sí en el pensamiento científico, digamos, en el sentido de esta incapacidad de predecir. ¿Ya? O sea, hay una incapacidad profunda de predecir que muestra el fenómeno de caos. Digamos, ¿ya? La teoría de caos, una teoría matemática para entender ese fenómeno, pero es esto de que tú, o sea, aún con tus modelos que pueden ser totalmente deterministas en cuanto a su concepción, hay un elemento probabilista, digamos, tú no puedes predecir a qué lado va a estar dando vuelta el planeta. Qué interesante, hay tanta gente en el mundo opinólogo tratando de predecir lo que va a pasar, ¿ah? Y esto, aquí le está inventando la plana desde... Yo creo que los meteorólogos, o sea, los sismólogos han explicado bastante bien. Hay un tema profundamente, digamos, impredecible, digamos, en qué momento puede producirse una ruptura, digamos, porque no tienes o sea, probablemente está en la naturaleza del mundo, ¿no? La predictibilidad ahí, bueno, se puede acercar, obviamente, ¿no? Tú hablaste ahí de las ecuaciones diferenciales y aquí vamos a entrar un poco en tu propia área de investigación, en tu pasión. Vamos a ir lentamente explicando. A ver, tú has hecho investigación en área de nivel internacional, en área de ecuaciones diferenciales y análisis no lineal. Sí. Brevemente, que me explique, algo dijiste de las ecuaciones diferenciales, ¿cuál ha sido tu campo específico de investigación? Mira. ¿Y cómo llegaste a él? Eso es interesante saber eso también. Mira, la área de investigación mía es ecuaciones diferenciales elípticas, no lineales. Ese es como el nombre. ¿Ya? Se trata de estudiar modelos simplificados de los modelos que tratan de predecir y estudiar el mundo. Son modelos simples, pero que presentan problemas matemáticos que son desafiantes e interesantes de descubrir, digamos. Por ejemplo, una pregunta que uno siempre podrá hacerse de una ecuación es si tiene soluciones. Esa la puede hacer a nivel escolar, digamos, una ecuación de primer grado o un sistema. Tú siempre puedes hacer esa pregunta. Esa pregunta está presente en un modelo, especialmente en un modelo complejo. Si tú estás pretendiendo hacer un modelo de la realidad y ese modelo por alguna razón no te das cuenta porque son complejos, no tiene solución, hay un problema con tu modelo. ¿Te fijas? Entonces, el estudio mío ha sido tratar de rescatar, digamos, de esos modelos elementos más esenciales y estudiar cualitativamente las ecuaciones. ¿Ya? Para alguien que el que nos está mirando el programa se va a preguntar, ¿cómo se hace la investigación matemática? ¿Cómo es el trabajo de un investigador en matemáticas? Uno sabe que la investigación en humanidades es la biblioteca con su bibliografía, pero ¿cómo trabaja? Yo me imagino que el investigador está solo, avanza, bueno, ya tiene las herramientas y hay un momento, no sé, de soledad, de creación, de esperar la inspiración de una musa matemática. ¿Cómo se da ese paso y ese desarrollo? Mira, yo creo que hay trabajo solo, pero cada vez hay mucho más trabajo colaborativo. En equipo, por lo que tú has dicho. La matemática, o sea, nosotros los matemáticos viajamos mucho porque nos juntamos a conversar ¿ya? De matemática. ¿Ya? Necesitamos tener interacción y también tenemos momentos un poco de recogimiento y trabajo más solitario, digamos. Pero en los últimos años esencialmente es trabajo con 2, 3 personas. Nunca son equipos muy grandes, ¿ya? Salvo cuando tú estás trabajando en problemas aplicados grandes, ahí sí. Pero cuando estás trabajando en matemática, generalmente son 2, 3 personas. Esa es como la típica unidad, digamos, que produce conocimiento. Mucha conversación y equivocarte 1000 veces, digamos. O sea, está lleno el papelero de cuestiones que no resultan, digamos, ¿no? Y eso es interesante porque probablemente conversemos un poquito de educación más adelante, sí, de todas maneras. Que es muy importante, digamos, el matemático está todo el tiempo probando cosas, tratando cosas, y mucho más de la mitad de las cosas no funcionan. Son poquitas las ideas que logran finalmente. Los matemáticos tienen fama por las biografías que uno ha leído de ser los más geniales, tipos apasionados. Había uno que escribía sus teorías en unos prostíbulos, en medio de una orgía y una fiesta, otro que desaparece misteriosamente, hay unos suicidas por ahí, igual con que el mundo de los poetas malditos. ¿Cómo trabajan mutuamente personas que tienen, parece una personalidad en general? La idea que uno tiene en matemático es esta. Primero, ¿es verdad o no es verdad? Yo creo poco posible que haya un matemático que no tenga cierta obsesión, digamos. Cierta chifladura, ¿no? Claro, hay una obsesión de repente porque hay que dedicarle. Pero yo
veo, digamos, en mi vida como matemático que el estereotipo del matemático es bastante armado. O sea, yo siempre digo, yo conozco matemáticos de todas las... O sea, dime cualquier característica humana y yo encuentro toda la gama, digamos, entre chistosos, simpáticos, buenos para salir de fiesta, pesados, aburridos, Tú dijiste que todo encerrados. matemático debe tener una obsesión. ¿Cuál sería tu obsesión o ha sido tu obsesión dentro de las matemáticas? A ver, me refería más bien a que o sea, te obsesionan y te apasionan las cosas, digamos. O sea, a eso me refería más bien, más que una obsesión así global. Yo no sé si he tenido una obsesión así global. Sí, siempre me ha interesado el conocimiento, la matemática me apasiona, las preguntas, ¿ya? Y la educación ahora me ha apasionado mucho. Pero más bien esa obsesión por encontrar eso que tú quieres, digamos. Y la persistencia y la porfía, ¿entiendes? Que yo creo que el trabajo intelectual en general tiene que estar presente, digamos. No me imagino alguien que produzca una obra humana, digamos, sin esa búsqueda, los poetas, el pintor, tiene esa... El sudor, la transpiración, también decía Vargas Llosa, más que la pura inspiración. Absolutamente, o sea, no me cabe duda que en matemática ese es un hecho central, digamos. Evidentemente que hay mentes más rápidas, más lúcidas, pero aparte de eso, el trabajo. Ahora, este estudio, las nuevas, me lo vas a explicar un poquito, las ecuaciones que involucran operadores elípticos totalmente no lineales, y eso tiene que ver, empieza a relacionarse con temas económicos, podría ser, temas financieros incluso. Sí, efectivamente. A ver, explícanos un poco, eso puede ser interesante. A ver, yo no trabajo en la parte financiera, trabajo en la matemática, No, pero déjame que te explique dos cosas. El desarrollo de las ecuaciones diferenciales ha tenido como dos vertientes importantes, digamos. Una que está muy ligada a la física, ¿ya? Y eso dio origen a una manera de formular los problemas, principalmente como problemas variacionales donde tú quieres minimizar algo. ¿Ya? Minimizar la energía, por ejemplo, eso ha estado muy presente en los modelos físicos. ¿Ya? Y eso da origen a una estructura matemática que hace que los problemas sean tratables. Y esa estructura es la de espacio de Sobolev, no importa lo que es una estructura matemática que se inventa para eso. ¿Ya? En este tipo de problemas que llaman totalmente no lineales, ¿ya? De partida, cuando tú formulas recién el problema, te sales de esa estructura. ¿Ya? Y matemáticamente no puedes tratarlo de esa manera. Y bueno, el origen está principalmente en teoría de juegos y teoría de juegos con juegos estocásticos, donde hay incerteza involucrada. Y eso da origen a un modelo matemático bien distinto. Y entonces requiere una nueva herramienta. ¿Ya? Y eso fue más o menos lo que ocurrió ahí, digamos. Y yo me interesé mucho por los problemas variacionales, o sea, del primer tipo, y en algún momento, como por negación, digamos, de buscar también la otra, y he trabajado más en la otra últimamente. Y esto en relación a la economía y a las finanzas, ahora hacer por lo menos una pincelada de cómo se da el paso ahí de... Bueno, no te voy a poder explicar con detalle, porque ni siquiera yo, o sea, no es un fenómeno que estudie, pero en todo lo que es economía, finanzas, la teoría de juego, o sea, el juego, digamos, un poco, la apuesta es pensar qué es lo que va a responder el otro. Cuando yo hago una apuesta, qué va a responder, eso da origen a ecuaciones diferenciales cuando tú estudias esos fenómenos, digamos. Esa es la relación principal. Ahora, de repente esta matemática, la gente que hace aplicaciones especialmente quedó un poquito desprestigiada este último tiempo con las caídas, claro. digamos, estos burbujas que no representaban valor, digamos, sino que un invento nomás. Pero no, es una teoría matemática absolutamente fundada y con mucha perspectiva también, digamos. Bueno, ahí es una matemática o una teoría desapegada de la realidad, es una finanza desapegada completamente de la realidad. El peligro de la teoría dejada sola, digamos, claro, sin correlato real. Claro, y también no dejada sola, sino que en manos de personas, digamos, que quieren hacer cosas y de repente... O sea, la matemática está ahí, tú la puedes usar como quieras. La usura, como decía Pound, para decirlo claro. ¿Qué son los sistemas hamiltonianos? Bueno, ese es un modelo físico básico, digamos, desde muy antiguo, digamos, tú un fenómeno físico lo describes por una ecuación diferencial, ¿ya? Y esa ecuación diferencial tiene una cierta estructura que se conoce como sistemas hamiltonianos. Por ejemplo, todo el movimiento planetario está regido por sistemas hamiltonianos, el movimiento de... son el tipo de ecuaciones que te aparece cuando tú modelas esos fenómenos, ¿ya? La estructura matemática que tienen. Son fenómenos que tienen estructura variacional, ¿ya? Y una estructura, bueno, hay dos tipos, digamos, uno que es minimizar, digamos, o sea, que encuentras mínimo, y otro que encuentras puntosillas, que son puntos donde por una dimensión te minimiza y por la otra dimensión maximiza. Y esa es como la
los sistemas hamiltonianos tienen esa característica. Y han servido para modelar casi toda la física, digamos. Especialmente hasta cuando ya de repente empieza... Ahora en la física hay muchos modelos que no se ajustan a esto, digamos, pero que fue el intento como de unificar, digamos, las teorías físicas. A ver, me imagino que tiene que haber un entusiasmo, desde luego una pasión en el trabajo, algo que a uno le enciende los ojos, ¿no es cierto?, en lo que está haciendo y en lo que está estudiando. De estas áreas de estudio, de tu investigación, ¿dónde es donde tú esplendes más? ¿Dónde tu entusiasmo te arrebata más, ¿no? Así como Platón decía que los poetas eran arrebatados por el entusiasmo, Sí. que bueno, la palabra significa los dioses en nosotros. ¿Cuándo aparecen los dioses, digamos, en el matemático o en ti? Mira, o sea, para mí, cuando tú entiendes algo, porque eso es lo que siempre te obsesiona, digamos, entender qué es lo que está pasando, tú sabes que hay algo, el momento que lo descubres, que te das cuenta, ese momento es el... A ver, recuérdanos un día dentro de tus investigaciones, donde te cayó la chaucha, como dirían en el campo, ¿no es cierto? O sea, no sé si hay un momento una así, epifanía, pero... francamente son momentos... Yo no tengo un momento en que descubrí algo grandioso, simplemente son momentos en el estado de ánimo donde y son cortos, duran muy poco tiempo, porque rápidamente una vez que tú entiendes, te salta la pregunta de lo que viene. Y entonces dices, pero es que no hay... O sea, yo creía haber entendido, ¿me entiendes? Son más bien momentos de tipo, o sea, un poquito mezquinos, digamos, pero muy, muy grandiosos desde el punto de vista de que te dan ganas de volver a vivirlo con otro problema. Siempre te obsesiona de entender. Tú, bueno, te autodefines como hijo de Bochev. ¿Qué significa eso, ser hijo de Bochev? Explícanos un poquito. Es una cultura, digamos. Bueno, hijo de Bochev de la Universidad de Chile, digamos. Yo llegué a la Universidad de Chile, yo conté por ahí que sin saber muy bien por qué marqué la Chile. Entre otras cosas porque tenía plan común, que me dejaba un poquito de tiempo para decidir ingeniería, qué ingeniería. El ser hijo de Bochev, ¿qué es lo que es? Digamos, tener mucha pasión por lo que hace, tener ahí gente que te rodea, o sea, los profesores que te rodean, que me rodearon a mí, digamos. No es decir que todos, porque de repente hay alguno por ahí que se escapa, pero con mucho entusiasmo, gente con ganas de trabajar, de inventar, digamos, de hacer lo que no hay, digamos, ¿ya? Y con libertad. Ese es otro elemento que yo he sentido siempre en Bochev, que siempre hay libertad, digamos. O sea, tú de repente empiezas a inventar algo y algunos te critican un poco, pero tú sabes que puedes hacerlo. O sea, que nadie te puede parar en lo que tú quieras hacer. ¿Te fijas? Esa libertad, la libertad y el entusiasmo por el trabajo intelectual, por el desarrollo, no sé si eso, tratando de resumirlo, digamos, ¿ya? En todo momento. Pero algo ocurre ahí en esa... Bueno, Bochev, para el que no sepa, es esa calle, ese sector donde está... La Escuela de Ingeniería de la Chile. La Escuela de Ingeniería de la Chile, que es un lugar mítico. En el fondo estás describiendo lo que es la esencia de lo universitario. O sea, yo diría, claro. Visto en la parte de ingeniería, pero sí. Evidentemente, o sea, de todas maneras. Pero ahí hay un espíritu, ha soplado un espíritu, algo ha pasado. Incluso hasta hubo un instituto de estudio humanístico donde hizo clase Parra, Lind. O sea, hubo un momento ahí, había momentos de oro, de cruce. Exactamente, eso lamentablemente se ha perdido, pero ¿Qué bueno. Explica ese espíritu? ¿Qué explica ese espíritu? ¿Cómo se funde ese espíritu? Sí, es difícil, digamos. Es que hay una transmisión, digamos. Yo creo que eso sucede con las instituciones como estas, digamos, que se transmite y uno empieza a entender y después empieza a hacer como lo mismo. Ahora, hacer lo mismo significa crear cosas. O sea, no es hacer lo mismo, no sé si me explico. Entonces, es una transmisión medio inconsciente, digamos, de hacer las cosas bien, de saber que eso es lo que se espera de ti. Que lo decía mi decano hace unos par de días, digamos, si tú haces algo bueno, te ganas un premio, dices, estás cumpliendo con tu deber nomás. ¿Me entiendes? O sea, en el sentido que se supone que tú tienes que hacerlo bien. No es un mérito hacerlo bien. Si volvemos atrás, en el momento que tú llegas, tú vienes de Puerto Vara, entras a ingeniería, ¿no? Sí, ingeniería. Ya, y ahí te encuentras con algunos profesores. Eso es clave, el encuentro con el profesor. ¿Qué es lo que es la universidad, el profesor, el alumno, más que el edificio? Sí, claro, las personas. ¿Cuáles son esos profesores y qué te abrieron algunos de ellos? No todos, obviamente, que vamos a dejar algunos en el tintero. Ciertos maestros que te hayan marcado un impronte, que te hayan llevado hacia la matemática y las matemáticas, hacia la investigación en las matemáticas sobre todo. Mira, yo tuve 2 profesores de matemáticas en el primer año. Yo tuve un problema de salud el primer semestre. Ya me enfermé, yo venía desde el sur, Santiago como que hacía calorcito al principio y de repente me pilló abril, digamos, y me enfermé. Suspendí el semestre. Y ahí tuve como profesor a Mario Agüez.
¿ya? Un matemático que me marcó mucho en cuanto a su manera de hacer matemática. Y el segundo semestre tuve a otro profesor, bien distinto, pero también tremendamente marcador, que es Leonardo Sánchez, que todavía nos hace clases. Mario se fue a Francia hace mucho tiempo. Ellos dos fueron muy fundamentales y dos matemáticos bien distintos en su forma de enfrentar la docencia, digamos, que es lo que yo estaba viendo. Pero los dos con una fuerza, una apertura, una gana de discutir. Yo ni teníamos oportunidad de hablar con ellos casi, porque estás de acuerdo, estás hablando con 120 alumnos en una sala, pero te transmitían algo. Ellos dos me marcaron mucho en el ser matemático después, digamos, porque pude haber seguido otra carrera. Digamos. ¿Pero en qué? Si tuvieras que definir, ¿cuál es la marca? El rigor puede ser un poco el presentar las cosas de manera interesante. ¿Sí? Creo que tal vez eso más que nada. De lo que te están contando es interesante. ¿No? Y ellos se la creen y te lo transmiten sin decirlo. ¿No? Yo diría que eso tal vez más que nada. Eso como instrumento de las matemáticas. Como ellos son instrumentos de la matemática. O sea, ellos son la matemática personificada. Absolutamente. Ellos son la matemática. Y trasuntan ese entusiasmo, ese maravillarse por la... No recuerdo de frases de ellos, pero me imagino que tienen que haber dicho cosas, digamos, que me llenaban en cuanto a eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vamos a operar ante un problema? Digamos? Por ejemplo, Leonardo, es una frase que siempre le decimos, que hay que sacudir las ecuaciones, digamos. Que es una cuestión, tú conoces a Leonardo, es una frase de él, digamos. ¿Qué es lo que es eso? Simplificarla. ¿Te fijas? Pero con esa frase media chistosa, te está mostrando lo que tienes que hacer, lo que es la matemática en sí. Digamos. Mario era más serio, digamos, era más como ceremonioso para presentar la matemática. Es otra cara la matemática. Estamos hablando de dos profesores y una de tus, no sé si últimas, pero una de tus dedicaciones que hacen un poco original tu trayectoria, puesto que tú podrías haberte quedado parcelado en la investigación, en el desarrollo de tu ciencia, la matemática, y sin embargo eres uno de los pioneros, diría yo, de sacar la matemática de su aislamiento, llevar a los matemáticos a involucrarse en la educación de los niños de Chile y de los jóvenes, de cómo se enseña la matemática en Chile. Sí. A ver, háblanos un poco de cuál es el foco ahí tuyo, cómo llegaste a eso, y cuál es tu motivación esencial y tu nueva pasión, por decirlo así. Sí. Es la expresión de una pasión antigua, digamos. Siempre me ha gustado enseñar, o sea, eso siempre estuvo presente en mi vida y siempre me gustó hacer clases en la escuela de ingeniería. Es una de las cosas que me gustaba hacer, era hacer clases. O sea, no es nuevo eso querer enseñar, digamos. Me ha tocado, y después tuve algunas experiencias interesantes que ocurrieron mientras ya era profesor en la escuela, digamos, de enseñarle matemática a no matemáticos. ¿Ya? Y el Centro de Modelamiento Matemático, al cual pertenezco, de alguna manera, entre su misión, digamos... Brevemente, ¿qué es lo que es modelamiento matemático? Para entender bien es la realidad, y qué tú quieres hacer con la realidad es entenderla. Y para entenderla, tú tienes que simplificarla. Y esa simplificación es un modelo. Cuando ese modelo está expresado en términos matemáticos, es un modelo matemático. ¿Un ejemplo en alguna disciplina o área que no sea matemática? ¿En otra área? No, buena matemática, da lo mismo. Sí. No, por ejemplo, hace un rato me preguntabas qué son los sistemas hamiltonianos. Esos son modelos, son ecuaciones diferenciales que modelan la realidad. Modelan de manera simplificada la realidad. Eso es un modelo. Entonces, el Centro de Modelamiento Matemático es una institución que está financiada por el Estado, esencialmente, que tiene como misión desarrollar investigación y de tener impacto en la sociedad. Son sus dos misiones, digamos, que la hacen muy interesante desde mi punto de vista. Y dentro de ese trabajo ahí, a mí me empezó a parecer que... A mí me gusta mucho la matemática más pura, en cierto modo, digamos, ¿ya? Y no me vi tan inclinado a la matemática más aplicada, ¿ya? Pero el tema de la educación me empezó a acercar y era una manera también de estar en ese centro, digamos, y cumplir con sus propósitos. Y de ahí nació la idea, pero la verdad que tú dices pioneros, pero en realidad hay otra gente que ya... O sea, yo me acoplé a un equipo que venía, digamos, ya de Rafael Correa, Leonor Varas, que estaban trabajando ya y avanzando en tratar de que el Centro de Modelamiento tuviera un impacto en educación. Y el tema central que a mí me interesa y me ha motivado es la formación de los profesores. Ahí vamos rápidamente, primero vamos a hacer el diagnóstico. A ver, hay diagnósticos, por ejemplo, Chile en el índice del Foro Económico Mundial, tú lo señalas en uno de los prólogos a unos libros que vamos a comentar ahora, a pesar de que está muy bien en índices de desarrollo económico, estamos muy arriba,
y eso nos vanagloriamos mucho, ¿no es cierto?, que somos un país en vías de desarrollo, etcétera. Sin embargo, estamos, no sé si haremos variado o no de la última vez, 107 en calidad de educación en matemáticas y ciencia. 107. Sí. ¿Por qué estamos en ese lugar 107? ¿Cuál es la causa esencial a partir de las investigaciones que tú has hecho? A ver, yo debo ser un poco honesto en cuanto a que yo no me dedico a investigación en educación, hasta el momento al menos, quizá en el futuro lo haga. Tú me nombraste la institución a que pertenezco. Yo desde hace un poquito de tiempo pertenezco también al Centro de Investigación en Educación de la Chile, digamos, al CIAE. Estoy metido ahí. Bueno, el tema de las causas, digamos, son múltiples y muchas de ellas, y mis opiniones son más bien opiniones, digamos. No importa, pero es interesante sí, compartirlas. Sí. Nuestro país, a mi juicio, considera, lo que veo, digamos, es que la educación de calidad vendrá alguna vez cuando nos desarrollemos. Digamos, ¿ya? Eso es más o menos lo que se escucha, porque no hay recursos. ¿Ya? Y ese es un tema bien fuerte, y entonces, como es así, digamos, de alguna manera estamos dejando nuestra educación un poquito casi sola. Y ahí hay un caso que tú has investigado, que es Singapur, Sí, que demuestra todo lo contrario. Exactamente. Cuéntanos brevemente qué pasa, porque se habla mucho de Singapur, pero ¿qué es lo que enseña Singapur? Sí, enseña muchas cosas, pero hay una cuestión que a mí me parece muy interesante, digamos, de mirar, para pensar en nuestro país. ¿Ya? Ese es porque Singapur no va a ser nunca, digamos. Tenemos otra cultura. Pero ellos partieron de manera muy empobrecida, digamos, por su propia historia, y concibieron la educación como una forma de desarrollarse. ¿Ya? Y eso creo que es interesante. O sea, tú como tu herramienta para el desarrollo es la educación. Y eso a veces se escucha. ¿Ya? Pero también se escucha que mientras no seamos desarrollados no vamos a poder ofrecer educación para todos de calidad. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay un tema, digamos, de que nuestro país ha descuidado la educación por muchos años, y la educación se expandió y no mejoramos las remuneraciones de los profesores. Nuestras universidades no se preocuparon de la mejor manera, tendrán sus razones, yo no quiero echarle la culpa a alguien, pero de alguna manera nuestra educación fue postergada. Actualmente, digamos, con el mismo movimiento estudiantil, pero yo creo que no solo el movimiento estudiantil, pero en particular el movimiento estudiantil, de nuevo ha puesto el tema en la palestra y ahora están discutiendo una reforma tributaria que podría ser dedicada a educación. ¿Te fijas? O sea, de alguna manera no le hemos dado la importancia a la educación. Ahora, desde el punto de vista ya más, no sé si metodológico, didáctico, de la manera como se enseñan las matemáticas. Vamos a partir primero, tú señalas por ahí algo que me pareció interesante, que hay una idea instalada en el sentido común, como chileno, de que las matemáticas son difíciles, claro, muy difíciles, claro, solo para algunos talentosos o genios. Pero al mismo tiempo se le dedica poco tiempo a la formación de los profesores que enseñan las matemáticas. Entonces, esa es una primera cosa. Claro. ¿Ah? Y lo segundo es que de alguna manera nuestra educación en algún momento se hizo generalista. El profesor de enseñanza básica enseña todo, ciencia, matemática, lenguaje, qué sé yo. Se hizo generalista y, sin embargo, algo pasó, un descuido en la manera como se distribuye la enseñanza de la disciplina matemática en las carreras de pedagogía básica. ¿Cuál es el problema que hay? La frase esa que digo de que pensamos que es difícil y no le dedicamos tiempo, se refiere principalmente a lo primero, que ya lo entendemos todos, y lo segundo es que las escuelas de pedagogía no le dedican tiempo a formar a los profesores para enseñar matemáticas, porque se supone que es algo fácil. Y no es así. O sea, enseñar matemática a nivel elemental, primero, segundo, hasta cuarto básico, quinto básico, no es nada fácil. Es una tarea bien difícil y ardua para la cual hay que prepararse. ¿Ya? Entonces, ese es el reclamo, digamos, de esa frase. Yo creo que tenemos un problema en la formación, definitivamente, y en la concepción también de la matemática, que es lo importante en matemática, que probablemente esté muy ligado a la falta de formación. Digamos, ¿ya? Tú dijiste algo ahí, la matemática elemental es lo más difícil de enseñar, de alguna manera. Y está el ejemplo de China. Y está este libro que es de Li Ping Ma, que es Conocimiento de Enseñanza de las Matemáticas Elementales, donde también escribe, me parece, un prólogo. Y esta profesora o investigadora, no sé, compara cómo se enseñan las matemáticas en China y en Estados Unidos. Estados Unidos además estaba metido en un debate, en una guerra interna, esos debates que sean pedagógicos al interior de las escuelas de educación fuerte. No, a nivel nacional. A nivel nacional, bueno, la manera... Ministerio, todo. Todo en una gran guerra. Pero ella, como son los chinos que llegan a veces a lo esencial y a lo más eficaz, descubre la idea de la comprensión profunda de las matemáticas elementales. A ver, ¿en qué sentido ese concepto nos puede servir para iluminar nuestra realidad? Claro, a ver, el tema es cuál es la dificultad. O sea, a veces algunos dicen, lo más difícil es enseñar la matemática elemental. Bueno, tampoco es más difícil que otra cosa. Lo que hay que reconocer es que es una actividad compleja, porque tienes que de alguna manera llevar a un grupo de alumnos, de chicos, de niñas, ya a
descubrir y entender cuestiones que han costado, digamos, a la humanidad le ha costado, digamos, inventar los números le ha costado. Hacer eso con un grupo de niños no menor, ¿ya? Y hacer eso no es una tarea de repetir en la pizarra. Tienes que interactuar con los niños, tienes que ser capaz de hacer preguntas, tienes que ser capaz de responder preguntas, preguntas a veces absurdas, entre comillas. ¿Me entiendes? Cuando un niño te pregunta una cuestión rara, tú le puedes decir, no, eso no es. La gracia es poder descubrir qué es lo que te está preguntando y por qué le motiva esa pregunta. Porque si el niño está interesado y la pregunta la hace con interés, es porque él está mirando la cosa de otro lado. Entonces, todo eso, es la capacidad para poder manejar eso, para poder llevar adelante eso, para poder evaluarlo, es una cuestión bien difícil. ¿Ya? No más difícil que hacerlo en educación media o en universitaria, pero no más fácil. ¿Habría un ejemplo tal vez, a lo mejor básico, no sé, aprender a sumar, cómo enseñan los chinos a aprender a sumar o restar o a dividir en relación a los americanos, que muestre esta diferencia en el enfoque, en un ejemplo específico? Mira, en mi impresión, este libro, cuando uno mira un poco la realidad norteamericana y la compara con la china, es bastante parecida. Bueno, hay un tema que aparece ahí que es interesante, a mi juicio, que es el tema de cuando tú multiplicas dos números de 3 cifras, digamos. Todos los que nos acordamos todavía, ¿ya? Porque ahora están calculadores, algunos se olvidaron, pero que había que correr las cifras para el lado. ¿Ya? La primera cifra, después la corría un poquito, después sumaba y te da el resultado. ¿Ya? Esa operación, digamos. La pregunta es, ¿por qué? La pregunta que hace Liping Ma a los profesores, le dice, los alumnos de su curso no corrieron los numeritos hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces le dice a los profesores, ¿qué harían ustedes para que los alumnos corrigieran ese error y la próxima vez no lo hicieran? Y entonces una respuesta de algunos chinos yo encuentro interesante. Dice, mira, mis alumnos no habrían cometido ese error, porque cuando multipliquen el número de 3 cifras, ya lo habrían hecho bien con número de 2 cifras, donde habrían entendido el mecanismo y no tendrían ese problema. ¿Ya? Entonces, desubicó la pregunta, entre otras cosas. Y la respuesta de la mayoría de los profesores norteamericanos es que son respuestas le diría que no se olviden de correr, que le pongan, otro era un poquito más creativo, decía, yo le pondría un asterisco, siempre pondría un asterisco para que se acuerden que hay que poner un asterisco primero, después 2 asteriscos, para que sepan que hay una posición, para que no se ocurra. O sea, en el sentido, te estaba mostrando que lo que estaban enseñando en Estados Unidos era el procedimiento, sin ninguna explicación de por qué haces eso. O sea, enseñar a pensar las matemáticas. Exactamente. Versus lo que era en China, que enseñaban lo que había detrás y ese algoritmo aparecía como una consecuencia de lo que había detrás. Ahora, quizás esto tiene que ver con que no nos hemos renovado, digamos. O sea, probablemente antes de la calculadora, los niños tenían que aprender el procedimiento y quizás no importaba. Uno se puede preguntar por qué los niños ahora tienen que estudiar este tipo de algoritmos, por ejemplo, o por qué en todas partes lo estudian, digamos. No es que tengan, pero en todos los países lo estudian. ¿Por qué? Porque es una manera de avanzar en el conocimiento de los números. Entonces, si tú enseñas solo el procedimiento, no estás logrando absolutamente nada, porque ya el procedimiento no te sirve, porque tienes la calculadora, y estás dejando afuera entender los números, que eso sí te podría servir. O sea, estás haciendo algo que no sirve para nada. ¿Te fijas? Es una de las cifras que llama la atención en varios de los libros, bueno, mostramos aquí Hacia un futuro mejor, que es un libro sobre una investigación sobre el fenómeno de Singapur, que es lo que pasó ahí. También está Una ventana al mundo, cómo se forman los profesores de enseñanza básica para enseñar matemáticas. Y ahí aparece que en la mayoría de las, no me acuerdo la cifra, 50 y tantos % de las carreras que se imparten de pedagogía básica hoy en Chile, en los currículum, solo un 8% del currículum está dedicado a enseñar las matemáticas, cuando la matemática es, junto con el lenguaje, una disciplina fundamental. Claro, sí, bueno. Y ahí vamos a un tema de fondo que es que en Chile, al parecer, se ha separado lo disciplinar, o sea, la disciplina misma, la disciplina dura, el contenido, de la metodología, de la didáctica, etc. Entremos en eso y yo creo que eso es bien importante. Mira, yo creo que hay que decir que Chile se está moviendo. ¿Ya? Okay. O sea, desde el momento que se hizo esa investigación, hasta ahora han pasado cosas, ¿ya? Y el país se está moviendo en una dirección, o sea, absolutamente correcta y no menor. Probablemente tenemos que tener mucho más fuerza y entusiasmo para echarlo adelante más rápido, pero se está moviendo y ese tema se está discutiendo. Hace algunos años no se discutía. En el fondo es como el qué y el cómo van juntos. Entonces, ¿no? la pregunta es, si tú quieres formar un profesor de matemática, de educación de primaria, de básica, digamos, profesor de matemática, ¿qué tienes que hacer? Entonces hay una receta, digamos, que dice, mira,
hazle unos buenos cursos de matemática que entiendan bien la matemática y hazle unos buenos cursos de pedagogía que entiendan bien cómo se aprende. Y después el profesor, el futuro profesor tiene en su cabeza por acá un chip y va a hacer la integración y se va a convertir en profesor. Ahora, eso, así dicho un poquito chistoso, pero eso es lo que se piensa. Y eso está errado, porque no ocurre. O sea, el estudiante de pedagogía no es capaz de hacer la integración. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la universidad? Es entregar la integración, entregar el contenido integrado. De distintas maneras, o sea, igual puede ser un curso de matemática y uno de pedagogía, pero la integración de esos dos conocimientos tiene que ocurrir durante la formación. Y es una tarea no menor, no es una tarea que queda un poquito que cada cual lo hace después, porque no resulta. Entonces, deben ir de alguna manera, y esa es una tendencia mundial, digamos, ya al conocimiento pedagógico del contenido, que se llama, digamos, que es matemática para enseñar. Y las preguntas que uno hace cuando quiere estudiar matemáticas para enseñar son distintas a cuando quiere estudiar matemáticas para hacer matemáticas. ¿Te fijas? Hay otras preguntas, hay otras preocupaciones, y eso tiene que ocurrir durante la formación. Y durante la vida también. Si tú tuvieras que señalar brevemente en lo que has aprendido en estas investigaciones, al dedicarte al tema de la educación, que me parece bien notable que un investigador salga de su encierro, porque el investigador tiene la fama que es una especie de pequeño Dios, ¿no? Y el mundo de los investigadores son como pequeños Olimpos, eso es lo que se dice del otro lado. Hay algo de eso. Y es como que el poeta, lamentablemente. como cuando Parra dice el poeta bajó del Olimpo, aquí el matemático puro baja del Olimpo y se mete en las facultades de educación, se mete las manos en el barro, mete en la educación, etc. A ver, ¿cuál sería el rasgo, las características, si hubiera que hacer un perfil de un buen profesor de matemática? Gabriela Mistral decía alguna vez que todo profesor tenía que ser un gran narrador. El que hace geografía cuenta la geografía, el que hace matemática cuenta la matemática. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O le agregarías algo más a esa afirmación de Gabriela Mistral? A ver, yo en cuanto a la matemática, por decirlo bien cortito, digamos, tiene que ser capaz de hacer preguntas. O sea, la capacidad de hacer preguntas. Y eso no es fácil, porque tú tienes que hacer la pregunta en el lugar preciso, ¿me entiendes? Sí, ¿ya? en el momento preciso. Claro, el momento preciso y del nivel preciso. Entonces, un profesor de matemáticas capaz de hacer preguntas, en un sentido que uno tendría que explicar con más detalle, pero saber hacer aflorar el conocimiento, porque los niños tienen capacidades, tienen enormes capacidades. Si haces una pregunta difícil, quedan colgados. Una muy fácil no les interesa. Si tú simplemente cuentas, no sirve. Tiene que hacer preguntas, tiene que interactuar. La matemática es interacción. Hablábamos hace un rato que para hacer matemática pura tienes que interactuar con otros. Para hacer matemática escolar tienes que interactuar con otros. Es un lenguaje que se conversa, que se discute. No es una cosa que se aprende y se repite. Qué interesante que a lo mejor el quid de la enseñanza, de la buena enseñanza de los profesores de matemáticas, sería enseñarles a preguntar. Yo creo que las escuelas de pedagogía deberían dedicarse tiempo importante a hacer preguntas, que los estudiantes sepan hacer preguntas. No sé cómo se hace en términos prácticos, pero es necesario aprender a hacer preguntas, aprender a comprender el significado de las preguntas. Un proyecto en que estamos metiéndonos con una doctora española que está visitándonos, vamos a tratar de capacitar a algunos profesores. Y entonces vamos la cuestión es la siguiente. Cuando alguien te pregunta en la sala de clase sobre, por ejemplo, ¿está bien el resultado? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué responde el profesor? Está bien el resultado, felicitaciones. Está mal, porque te equivocaste en esto. Esa es una manera. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es en esta capacitación, digamos, es jugar con la pregunta. O sea, si a mí me pregunta un niño, ¿está bien? Yo no puedo contestarle. Tengo que contestarle con una pregunta. Qué bonito eso. Ahora, fíjate, por ejemplo, si está correcto el resultado, no es fácil preguntar. Pero tienes que preguntar algo, porque ¿qué es lo que tú necesitas? Que el niño se dé cuenta que está correcto. Porque, o sea, la enseñanza, la mala enseñanza es que el profesor sabe y el alumno aprende. ¿Ya? Y cuando el alumno no sabe, le pregunta al profesor y el profesor le dice qué es lo correcto, qué es lo no correcto. Eso le resta total autonomía al niño. ¿Ya? Entonces, pero si el alumno pregunta y el profesor contesta con una pregunta, pero tiene que ser, no es fácil la pregunta, tiene que contestar la buena pregunta, el alumno dice, ahora sé que está bien. Y ahí le das la autonomía al niño. Esa es una cuestión que debería tratar de jugarse más. Digamos. Eso que tú estás diciendo como que nos vuelve al origen. El método socrático, lo que hacía Sócrates con sus discípulos, así nació la filosofía. ¿Qué es lo que es la filosofía sino hacerse preguntas y compartir preguntas y saber hacer la pregunta correcta que es la que hacía el maestro al discípulo? Mira, no había hecho la conexión así. Yo te quiero agradecer, Patricio, y felicitar de verdad. Bueno, yo soy profesor, como profesor agradecerte de que alguien del área de la disciplina dura, entregue su tiempo, su conocimiento,
a la tarea de la educación en Chile, que es tan importante y tan fundamental, y romper este cerco, este aislamiento y prejuicio mutuo de los pedagogos hacia los expertos y de los expertos hacia los pedagogos. Yo creo que ahí hay un camino que hacer, ¿no? Sí, absolutamente. No, yo creo que, y un poco en tus palabras hace un minuto, digamos, de que del Olimpo bajar a la... lo que uno, o sea, lo que yo personalmente sueño y soñamos muchos, digamos, en Chile seguro, es que haya el Olimpo de la educación también. O sea, la educación en sí es un tema tan importante que se nos ha descuidado como país, hemos descuidado como país. Es un tema tan importante, no es posible que las universidades más importantes del país no tengan escuelas de pedagogía que sean del nivel de la Escuela de Medicina, de la Escuela de Ingeniería. ¿Por qué la educación, que es algo que todos decimos que es tan importante, que es tan fundamental para el desarrollo, dentro de las universidades no tienen el espacio que querían tener? Ahora, eso tiene razones. ¿Por qué el Estado no estimula para que eso ocurra? ¿Por qué la educación no toma ese nivel? Yo creo que es ese Olimpo de la educación, digamos, para que después se mezcle con el Olimpo de las otras áreas, ¿ya? Y toda esa gama de intelectuales, de trabajadores, de profesores académicos que deberían existir en las escuelas de pedagogía. Tú mira, en la mayoría de las universidades no hay incluso a veces respeto por las facultades de educación. Es una aberración. Son, como diría Gabriela Mistral, ninguneadas. Exactamente, exactamente. Yo te agradezco mucho, Patricio, haber estado acá en Una Belleza Nueva y mucho éxito en esta tarea épica y poética en la que estás embarcado. Muchas gracias, Cristian. Ha sido un gran placer compartir contigo. Para mí también.